Bueno, mis amados hermanos, vamos a continuar, vamos a darle comienzo a nuestro mensaje del día de hoy. Y el tema de hoy es la justificación, la justicia de Dios. Hoy vamos a aprender lo que es la justicia de Dios, lo que la Biblia nos enseña que es la justicia de Dios, ¿sí? Entonces, vamos a ver la lectura del día de hoy, mis amados hermanos. Romanos capítulo 1, verso 16 y 17. Dice así, la Reina Valera lo titula El poder del Evangelio, y es: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Ahora, hermanos, hemos leído que Pablo no se avergonzaba del Evangelio, porque es poder de Dios. Pero vamos a ver qué es el Evangelio. El Evangelio literalmente es buen heraldo. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Buenas noticias. En el primer siglo, cuando los emperadores romanos iban a una guerra y ganaban la batalla, ellos enviaban heraldos, hombres en un caballo con un heraldo, con un pendón o un póster que recorría todas las aldeas del imperio diciendo: hemos ganado. Así que cuando un emperador o un rey ganaba obtenía una victoria que le daba paz, seguridad y autoridad sobre su terreno, él enviaba las buenas noticias. Y de ahí se tomó la palabra evangelio, porque el evangelio son las buenas noticias de que Dios reina sobre nosotros, de que el reino de los cielos se acercó a esta tierra en la persona del Rey y nos ha dejado esta buena noticia, que es poder de Dios para salvación, mis amados hermanos. Ahora, esas buenas noticias tratan de Jesucristo, de que el Señor Jesucristo, Dios Hijo, encarnó en la persona de Jesús, vivió entre nosotros y nos visitó el reino de los cielos. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, versos 3 y 4. Dice así: las buenas noticias tratan del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Como humano, Él nació de la familia de David, pero al ser resucitado de entre los muertos fue poderosamente declarado Hijo de Dios por el Espíritu Santo. Hermanos, en su comentario a estos versos, Martín Lutero citó que ellos son la puerta para entender todo el Evangelio, de que todo el Evangelio trata de Jesucristo, las buenas noticias. En algunas versiones vamos a encontrar el Evangelio, en otras las buenas noticias. Y estas buenas noticias, el Evangelio, trata de una persona, de Jesucristo, Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor y Salvador, hermanos. Mire cómo Marcos inicia su libro en el Evangelio, diciendo que es el Evangelio que trata de Jesús. Dice así Marcos 1:1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En la traducción al lenguaje actual, dice así: esta es la historia de cómo empezaron a anunciarse las buenas noticias acerca de Jesús, que es el Hijo de Dios y el Mesías, hermanos. Decía John Stott, el Evangelio trata de una persona, no de un concepto, trata de Él, hablando del Señor. Y Juan Calvino decía, todo el Evangelio está contenido en Jesucristo. Por tanto, alejarnos un solo paso del Evangelio de Cristo es alejarnos de todo el Evangelio, mis amados hermanos. Ahora, está diciendo también en los versos que leímos que Pablo no se avergonzaba de ese Evangelio, de esas buenas noticias acerca de Jesucristo, porque son el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces nos viene la pregunta, ¿qué quiere decir Pablo con al judío primeramente y después al griego?
Y lo que nosotros debemos entender es que esto hace relación a un orden cronológico. No implica que el judío tiene prioridad sobre el no judío o sobre el gentil en estos tiempos. Hermanos, en el tiempo del pacto de la gracia en el que vivimos, el judío no tiene prioridad en relación a la salvación y al evangelio hacia el gentil. Porque toda la epístola de Pablo, toda la carta a los romanos se escribió para enseñarle a la iglesia que estaba en Roma, que estaba conformada por judíos y gentiles, que no había diferencia a los ojos de Dios entre judío y gentil, que Dios derribó esa pared intermedia que había entre el judío y el gentil, y que Dios de los dos pueblos hizo un solo pueblo, que es la iglesia del Señor, el Israel del Señor. No hay diferencia alguna. Hay iglesias y hay posiciones teológicas que quieren sostener o mantener la pared intermedia entre los dos pueblos, ignorando que Cristo derribó la pared intermedia y que de los dos pueblos hizo un solo pueblo. Cristo es el Israel de Dios, y la iglesia, que es su cuerpo, que se conforma por judíos y gentiles, son ahora el Israel de Dios. Pablo cita que al judío primeramente y después al griego es en un orden cronológico, porque más adelante, mis amados hermanos, 2 versos después, leemos en Romanos capítulo 2, verso 9, que dice lo mismo. Primero lo está diciendo que el reino de los cielos es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Esto no es en cuanto a privilegio, porque luego más adelante Pablo dice en Romanos 2, 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, aquí no está hablando de una posición de privilegio. Si tú tienes que nombrar 2 naciones en una conversación, lógico, una de esas 2 naciones va a ser la primera que usted va a nombrar. Pero también se conoce o se puede decir que el que ellos sean nombrados primeramente hace relación a una prioridad teológica y consiguientemente histórica. Teológica, porque ellos fueron elegidos en la antigüedad como el pueblo pactual de Dios, como parte de esa revelación progresiva de la promesa del pacto de gracia. Recordemos que ellos hacen parte del pacto de gracia. Por eso Pablo decía, a ellos pertenecen los pactos de Dios, porque ellos hicieron parte de ese pacto mosaico. Recordemos, hermanos, cuando Dios promete la simiente, cuando Dios promete el pacto de gracia en Génesis 3:15, esa promesa del pacto de gracia tiene una revelación progresiva que es conocida en la teología como las administraciones del pacto de gracia. Y vemos que Dios hace un pacto con Noé, donde Dios promete preservar la tierra, donde va a venir esa simiente a reinar. Luego vemos el pacto de Abraham, donde Dios promete en Abraham la nación de donde va a venir la simiente. Luego vemos en Moisés que se establece esa promesa que se le hizo a Abraham, se hace realidad y se les da leyes que las regulen como nación. Eso es la teología, eso es lo que hace que Israel fue los primeros que recibieron esa promesa de la justificación, esa promesa de la venida de la simiente. Y posteriormente al rey David se le hace un pacto donde se promete que de su linaje real va a venir el Mesías, mis amados hermanos. Mire como decían en Hechos capítulo 13, verso 46, cuando estaban Pablo y Bernabé predicándole a los judíos. Dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Hermanos, si usted observa el evangelio se empezó a predicar primero en Jerusalén, luego en toda Judea, luego en Samaria y luego alrededor
por todo el mundo. Ellos también empezaron a recibir primero el Evangelio. Si nosotros observamos en el día cuando celebraban el Pentecostés y que recibieron el Espíritu Santo, era una reunión donde solo habían judíos. A ellos primero se les empezó a enseñar el Evangelio y luego se siguió a los gentiles. Ahora, hermanos, veamos la finalidad del Evangelio. Es poder de Dios para salvación, no para hacer riquezas, no para vivir comodidades, no para alcanzar los sueños. El Evangelio es un poder, que es la palabra dunamis, es una explosión, es una fuerza inmensa que significa que es poder de Dios para salvación. Hermanos, el fin del Evangelio es la salvación de los seres humanos, la salvación de los elegidos del Señor. No tiene otro fin. Aunque otros quieren darle otro fin. Mire lo que dice Gálatas capítulo 1, versos 6 y 9. Dice así. La Biblia de las Américas titula No hay otro evangelio. Y dice así en esta versión: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice también en otras porciones que otros por ganancia deshonesta. Muchos hombres andan por ahí pervirtiendo, adulterando el evangelio por obtener ganancias deshonestas. Lo mismo pasó con la nación de Israel en tiempos del profeta Jeremías. Decía Dios de que habían adulterado la ley con la pluma de los escribas y que de todos los sacerdotes, desde el menor hasta el mayor, se habían corrompido por las ganancias deshonestas. Por eso Dios trajo juicio sobre la nación en ese entonces. Y hermanos, es lo que estamos viviendo hoy en día. Una proliferación de predicadores que le han cambiado el fin del evangelio, que es para salvación, solamente para concentrarse en hacer dinero. Y el evangelio, hermano, no consiste en el dinero. La Biblia es muy clara con esto. Hay quienes quieren utilizar el evangelio como un trampolín para la política, otros como un trampolín para hacer sus sueños personales una realidad, pero el evangelio no consiste en eso. Y estas personas, igual que los sacerdotes y los escribas en los tiempos de la nación de Israel, en los tiempos de Jeremías, igual que la nación de Israel en los tiempos de Jeremías, recibirán su justa retribución. Mire lo que sigue diciendo el apóstol en Gálatas capítulo 1, verso 8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Ya habíamos visto, hermanos, que el evangelio es esas buenas noticias acerca de Jesucristo, que el evangelio son las buenas nuevas de que Cristo vino a la tierra, que Dios Hijo encarnó en un ser humano para redimirnos de todos nuestros pecados, y que si algunos predica un evangelio diferente, aunque sea un ángel del cielo, sea anatema. Ahora, hermanos, lo que nos revela el evangelio, esto es lo que nos adentra el tema de hoy. ¿Qué nos revela el evangelio? El evangelio nos revela la justicia de Dios. ¿Se acuerdan cómo leíamos al principio en Romanos 1:16? Pablo no se avergonzaba del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es ese dunamis de Dios, porque en el evangelio, en esas buenas noticias, se revela la justicia de Dios. Amados hermanos, muchos comentaristas consideran Romanos 1:17 como el corazón y la esencia misma de las Escrituras, porque en ella se revela la justicia de Dios. Hermanos, comprender este término, la justicia de Dios,
en el contexto que Pablo lo dice en Romanos 1:17, esto nos abre las puertas al entendimiento del Evangelio. Si nosotros no comprendemos la justicia de Dios en lo que Pablo quiso decir en Romanos 1:17, no vamos a entender el Evangelio, no lo vamos a comprender y nos vamos a confundir. La justicia de Dios se revela en el Evangelio. Esto es el corazón, la esencia misma del Evangelio. Volvamos a leer Romanos 1:16 y 17 para adentrarnos al tema de esta mañana. Dice el verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá, hermanos. Hermanos, el Evangelio nos revela la justicia de Dios. Es decir, que la razón de que el Evangelio sea el poder de Dios es que éste nos revela la justicia de Dios. Y mucho más, que es por fe de principio a fin. Mire cómo lo cita la NBI. Dice así: de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por fe. Ahora, hermanos, ¿qué es la justicia de Dios que nos está revelando el Evangelio? ¿Cuál es esa justicia de Dios que nos revela el Evangelio? Cuando hablamos de justicia de Dios, a nuestra mente puede venir primero la forma o la actividad divina del Señor. Dado que las Escrituras presentan a Dios como el juez de toda la tierra, sabemos que el Señor actuará justamente dándole a cada quien la justa retribución por sus acciones. O también se nos puede venir el atributo divino de Dios, de que Dios es justo, de que Dios es la justicia misma. Pero hermanos, esto es muy cierto. Dios es el juez de toda la tierra. Dios pagará a cada quien su justa retribución. Dios también es la justicia misma. Él es justo. Pero hermanos, no es a lo que estaba haciendo relación el apóstol Pablo en Romanos 1:17. Pablo se refiere a la justicia de Dios, esa justicia mediante la cual por gracia y simple misericordia Dios nos justifica por fe. Hermanos, por allá en el siglo XVI existía una corriente filosófica llamada los escolásticos. Los escolásticos querían hacer una coherencia o querían coordinar la fe con la razón. Cuando eso, todos eran católicos y estaba Martín Lutero, quien era un monje agustiniano, quien era influenciado por esta corriente escolástica. Y él decía que él quería comprender el libro de Romanos. Pero cuando él llegó a Romanos 1:17, cuando dice se revela la justicia de Dios, él tenía un descontento. Él decía que él no veía a Dios como un Dios de gracia, sino como un juez duro y misericordia que iba a mandar a todos al infierno. Él veía eso y él encontraba un muro que no lo dejaba avanzar. Él dice que él ansiaba entender qué quería decir Pablo con la justicia de Dios que se revela en el Evangelio. Y él dice que él meditó día y noche hasta que pudo encontrar en las Escrituras, como dice la hermenéutica, en la suma de todos los versos podemos encontrar la verdad, que la Biblia no se puede contradecir entre ella. Y mis amados hermanos, dice que Martín Lutero pudo comprender que esa justicia de Dios no era que Dios era un juez justo, aunque Dios sí es un juez justo, pero no hacía relación a eso, sino a ese don divino, a ese logro divino, donde Dios justifica al impío. Y dice que él pudo lograr ver que se le abrieron las puertas al paraíso, amados hermanos. Cuando leemos Romanos 1:17, nos habla
de una justicia de Dios que es la justificación por fe. Hermanos, mucho les cuesta entender esto. Si a muchos les decimos, ¿tú crees que Dios es soberano para ordenar la naturaleza? Sí. Si a usted le preguntan, ¿usted cree que Dios es soberano sobre la salud de las personas? Muchos dirán, sí. Pero ¿por qué nos cuesta creer que si Dios es soberano sobre toda su creación, si Dios es soberano sobre la naturaleza, ¿por qué no puede ser soberano sobre la salvación de los seres humanos si su soberanía, al igual que sus otros atributos, es eterna, es omnipresente, está en todo lugar, abarca todo, es infinita? Definamos la justicia de Dios, hermanos, según autores. La palabra justificación, Thomas Watson, puritano del siglo XVI, en su tratado de teología citaba: justificación es un término forense tomado de los tribunales según el cual se declara justa a una persona procesada y se le absuelve abiertamente. Así, al justificar Dios a una persona, la declara justa y se le considera como si nunca hubiera pecado. El acto es el acto de la libre gracia de Dios, mediante el cual perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos ante sus ojos, únicamente a causa de la justicia de Cristo que nos es imputada y que recibimos tan solo por la fe. Charles Leiter, en su obra Justificación y Regeneración, dice: justificar no significa declarar justo, porque cuando Dios nos justifica, Él no nos está cambiando por dentro, aunque Dios sí lo hace, pero en el proceso de la regeneración, no en la justificación. Él simplemente nos declara justos ante los ojos de la ley. Él nos libera de la condenación, de la demanda de la ley, como un término forense, como un término legal. Y John Stott, comentarista en su exposición al mensaje de los Romanos, citaba lo siguiente: la justicia de Dios es la justa iniciativa de Dios para poner a los pecadores en la debida relación con Él mismo, concediéndoles una justicia que no les pertenece a ellos, sino a Él, a Dios mismo. Es la justificación de los injustos por parte de Dios. Es su modo justo de pronunciar justos a los injustos, en el que demuestra su justicia y al mismo tiempo nos concede paz con Él. Hermanos, la Biblia, las Sagradas Escrituras, que son la norma fiel y autoritativa en virtud de lo cual se debe juzgar lo que es cierto y verdadero, nos cita Romanos 5:1. Dice, la Reina Valera titula Resultados de la justificación, y la Nueva Versión Internacional, paz y alegría. Y mire cómo dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es doctrina de hombres, hermanos, lo dice la palabra. Porque a veces cito autores para enseñarles, hermanos, que yo no estoy hablando por mi propia cuenta, sino enseñando la palabra de Dios y tomando conceptos de otros hombres de Dios que han vivido a través de la historia. Hermanos, esto es algo muy diferente al pensamiento de los escolásticos. Los escolásticos querían enseñar que Romanos 1:17 hablaba de que el Evangelio revelaba a Dios como un juez que iba a castigar el pecado de todos y los va a mandar al infierno. Y aunque esto es cierto, no es a lo que hace relación Romanos 1:17. Otros dicen que hace relación al atributo de Dios como justo que es, y Dios sí es justo, pero no es a lo que hace relación Romanos 1:17, sino a la justificación por fe, que Dios mismo nos proveyó los medios para que usted y yo podamos estar en una correcta relación con Él, para que tengamos paz con Dios por medio de la justicia que nos revela el Evangelio, que la vamos a ver paso a paso. Hermanos, la Biblia también nos demuestra que esta justificación es en relación con una posición frente a Dios en cuanto al contraste que hay entre justificar y condenar. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 3, verso 9. Dice, porque si el misterio de condenación fue con gloria,
mucho más abundarán en gloria el ministerio de la justificación. La Biblia nos está diciendo que la justificación es lo contrario a la condenación. Esa es la justicia que se está revelando en el Evangelio. Mire cómo dice la traducción al lenguaje actual. Dice, si la entrega de esa ley fue tan grandiosa, el anuncio de la salvación será más grandioso todavía, porque esa ley dice que merecemos morir por nuestros pecados, pero gracias a lo que el Espíritu Santo hizo en nosotros, Dios nos declara inocentes, es decir, justificación, la justicia de Dios. Ahora, hermanos, hasta aquí lo que hemos visto nos lleva a un interrogante. Usted se podrá preguntar, ¿cómo puede ser esto posible a la luz de la Biblia? ¿Cómo puede un juez que es absolutamente justo, equitativo, santo, puede absolver, declarar justo a un hombre que es absolutamente pecador de nacimiento? Si todos en Adán somos injustos, estamos incapacitados de hacer toda buena obra, ¿cómo puede ser posible que Dios nos declare justos sin ninguna obra? ¿No dice la misma palabra de Dios también, hermanos, que al que justifica al impío y condena al justo, son igualmente abominación a Jehová? Que el juez injusto lo aborrecerán las naciones. Como Dios, que es justo, que es el juez de toda la tierra, que ama justicia y verdad, va a declarar justo a hijos de Adán pecadores? Hay una sola palabra que nos resume las respuestas a estos interrogantes: imputación. A Cristo se le fue imputado nuestro pecado para imputarnos su justicia, hermanos. Esto fue el plan de Dios desde antes, y lo vamos a ver ahorita. ¿Cómo puede Dios decirnos a nosotros pecadores, tú eres justo, sin violar su propio carácter? ¿Cómo puede Dios salvarnos de sí mismo y de su propia justicia y juicio? ¿Cómo puede Dios hacerlo, hermanos? Por medio de la imputación de la justicia de Cristo. Y la verdad, hermano, es que debe haber un pago. Dios es el juez justo. Y debe haber un pago por las transgresiones de los seres humanos. Esa transgresión, el pecado del ser humano debe ser pagado, porque la justa y santa ley de Dios nos condenó a todos. Estamos encerrados bajo pecado, estamos condenados. Y alguien debe pagarlo. Sea el ser humano toda la vida eternamente en el infierno, o a menos que alguien que pueda satisfacer la ira de Dios sobre el pecado tomara nuestro lugar. Ese es el poder del Evangelio que nos salva, hermanos. Que en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que Dios nos proveyó la justicia que necesitamos para estar en una correcta relación con Él. Y esto por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor, hermanos. Mire lo que dice 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La TLA, la traducción al lenguaje actual, dice: Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocentes por medio de Él. Es decir, hermanos, que desde Adán todos nacemos privados de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23. Todos tenemos la incapacidad total de hacer lo bueno. Dice la Biblia, no hay justo ni aun uno. Es lo que la teología llama la depravación total del ser humano. Pero Dios proveyó a Jesucristo desde antes de la fundación del mundo para justificar su pueblo, justificar su iglesia, justificar sus hijos, mis amados hermanos. Esto ha sido la sombra que ha venido desde que Dios prometió en Génesis 3:15 la simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. Habló de Jesucristo. Él es Cristo, Él es la justicia de Dios, hermanos. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Hermanos, en la antigüedad, en la ley, en el pacto mosaico, las personas tenían la ley y tenían que hacer obras para justificarse delante de la ley. Pero esto era difícil, nadie lo podía hacer. Y ellos tenían que llevar un cordero, y ese cordero era sacrificado, donde se transmitía el pecado de la persona al cordero, y ese cordero era sacrificado. Por eso cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es ese Cordero al que simbolizaban en la antigüedad. Cristo es el Cordero de Dios al que se le iban a imputar nuestros pecados. Leíamos ahorita, Cristo no cometió pecado, pero Dios lo trató como pecador para declararnos a nosotros inocentes. Dios nunca ha sido injusto. Dios mismo, Él mismo demandó justicia del pecado en la persona de Cristo, mis amados hermanos. Alguien dice, muchos creen que Cristo sufrió algo leve en la cruz. Hermanos, si usted y yo fuéramos enviados al infierno, sería justo, y ese sufrimiento sería un sufrimiento justo, porque hemos pecado. Imagínense los ladrones que estaban al lado de Cristo en la cruz. Ellos estaban sufriendo un dolor por sus pecados. Pero Cristo ahí en la cruz estaba sufriendo el dolor de los pecados de los que habían vivido desde Adán hasta Él. Los que estaban viviendo en esa época y los que íbamos a nacer, inclusive nosotros 2000 años, 2 siglos después, 2 milenios después. Y muchos están naciendo y van a nacer. Él murió por todos esos pecados. Él pagó en la cruz. Él no solo pagó por los pecados de un hombre, Él pagó por los pecados de toda la humanidad, mis amados hermanos. Thomas Watson decía: la justicia de Dios es satisfecha más abundantemente por la muerte y los méritos de Cristo que si nosotros mismos hubiéramos sufrido las penas del infierno durante toda la eternidad. Miremos los siguientes versos, amados hermanos, que nos amplía más esta justificación por fe. Romanos capítulo 3. Vamos a estar leyendo desde el verso 21 al 26. El verso 21 dice, vamos a exponer este verso 21. La Reina Valera titula: la justicia es por medio de la fe. ¿Sí ve que empieza la Biblia a darnos un concepto de justicia que no es la actividad justa de Dios como juez de toda la tierra? No es esa esencia divina, ese atributo divino de Dios como justo que es Él, sino esa provisión de la justicia de Dios, de declararnos justos por la imputación de la justicia de Cristo a nosotros, por su muerte y resurrección. Dice así Romanos capítulo 3, verso 21 al 26. Leamos el verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Hermanos, está diciendo en presente ahora, o sea, aparte de lo que hubo en el pasado, aparte de la ley, ¿sí? Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Mire lo que dice, hermanos, Gálatas 2:16, en relación a que esta justificación por fe es aparte de la ley. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermanos, la ley es el estándar de la santidad y la moral que Dios espera de los seres humanos. Ella nos define el carácter santo de Dios. Ella es, decía un pastor, es ese GPS que nos muestra por dónde debemos andar, mas Él no nos puede transportar ni llevar a ningún lugar. La ley es ese checklist de las características de la perfección, de la santidad y la moral del ser humano. Pero nosotros por Adán estamos incapacitados en cumplirla.
No vamos a poder lograrla. Pero Cristo lo hizo. Él vivió, Él encarnó en un ser humano y vivió entre nosotros y cumplió toda la ley. No falló en nada. Hermanos, hay quienes quieren hacer creer que Cristo sí falló para dañar la expiación, porque Él tiene que ser un cordero inmolado sin mancha, santo. Él cumplió toda la ley hasta lo último por nosotros y murió por nosotros. Él pagó el precio de nuestros pecados y nos dio a nosotros el precio de su justicia y santidad. Nos imputó justicia y nos puso en una correcta relación con el Dios Padre. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo, hoy somos justos delante de Dios. Cuando Dios nos mira, Él no mira nuestra vida de seres humanos pecadores. Él mira a Cristo en nosotros. Estamos en Cristo. Esta es la justicia que nos revela el Evangelio. Gálatas 3:11 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por fe vivirá. Hermanos, no seamos legalistas. Pensando que tenemos que adoptar esas leyes judiciales y ceremoniales para ser aceptados por Dios. Hoy en día, los judíos están por todo el mundo queriendo judaizar a las personas, queriendo llevarlos a cumplir la Torá y el Talmud, sus leyes humanas y las leyes que estaban en la Biblia. Pero esto no es correcto, hermanos. Ellos creen que usted solo puede ser salvo cumpliendo la ley, y la Biblia dice que usted y yo somos salvos por gracia. Ya he predicado de esto. Usted se preguntará, ¿y entonces qué papel tiene la ley? Hermanos, la ley es el estándar de la santidad de Dios. La ley nos muestra las características de la santidad de Dios. Y el mismo Señor que nos imputó la justicia por la regeneración nos llevará a que en nuestro interior brote el fruto del Espíritu y no el fruto de la carne. ¿Cómo podemos saber nosotros que vamos por buen camino? Mirando ese estándar de santidad de Dios en su ley moral, en su perfecta ley moral. La Biblia dice: la ley de Dios es justa, santa y piadosa. No la estamos desechando. Estamos desechando a aquellos que enseñan que usted tiene que cumplir la ley y que tiene que revivir esa ley judicial y ceremonial para ser aceptado por Dios. No, hermanos, no es correcto. Mire lo que dice Filipenses 3:9. Que él buscaba ser hallado, decía, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la cual que es de Dios por la fe. Hermanos, usted y yo, y todos aquellos elegidos desde antes, como enseña la Escritura, vamos a ser justificados por fe y fe en Cristo. Cristo es el objeto de la fe. No podemos decir que tengo fe, pero ¿fe en qué? Es fe en Jesucristo. Hermanos, hay muchos predicadores queriendo venderle a usted la justificación, queriendo pedirle a ustedes ofrendas que para que un hijo suyo sea salvo, que para que un familiar suyo venga. Eso no es bíblico. Ya Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados y nos ha imputado su justicia por gracia, por la fe en Él, en ese acto que Él hizo. Y esto no tiene ningún costo, hermanos. Hay agentes por ahí que se han querido creer agentes del reino de los cielos y cobrando lo que Cristo no cobró. Engañando a incautos y a ignorantes que piensan que todo lo pueden comprar. No, hermanos. Esto no es bíblico. William Cunningham decía, lo explicó de esta manera: en la ley Dios requería que usted hiciera algo para justificarse. En la gracia Él provee los medios necesarios para que usted y yo seamos justos delante de Dios, mis amados hermanos. Mire, este verso también nos decía que se ha manifestado la justicia de Dios, Romanos 3:21. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Hermanos, ahora se ha hecho manifiesta la justicia de Dios que había sido ordenada por Dios en la eternidad pasada. Esta justicia no es algo nuevo. Dios no dijo: ay, los seres humanos me pecaron, ¿ahora qué hago? Toca
un plan B, no. Todo, hermano, había sido decretado por Dios desde antes de la fundación del mundo. La Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo estamos destinados para estar con Cristo, en Él. Esto es un plan eterno, hermano. Y esto le pertenece a Dios, no es nuestro. No tenemos participación ahí. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 20. Porque Dios los libró de ese modo de vida que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para liberarlos Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Hermanos, presten atención. Nuestra salvación no se compra con oro y plata. Es más, ya fue comprada y no se compró con dinero, con bienes materiales, por Dios. Dice, al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. Esto es algo que Dios había decidido hacer desde antes de crear el mundo. Y Cristo apareció en estos últimos tiempos para bien de ustedes. Hermanos, la Biblia nos está diciendo que desde antes de Dios crear el mundo ya se había planeado todo. Dios ha decretado todas las cosas. Esto se llama la doctrina o la enseñanza del decreto de Dios. Dios decretó todas las cosas, hermanos, y la providencia de Dios es Dios mismo proveyendo los medios para que sus decretos eternos se hagan una realidad. Eso es una providencia divina. Estos tiempos que estamos viviendo, el planeta entero, es una providencia de Dios. Dios está utilizando los medios, Dios está utilizando las concurrencias para que sus decretos eternos se lleven a cabo, y ni usted, ni yo, ni ningún falso profeta que decrete podrá echar para atrás lo que Dios ha decretado. Recuerde lo que dice la Biblia. Lamentaciones dice: sucederá algo que no sea Dios el que lo haya ejecutado. Oh, hermanos. También dice Hechos 2:23. Desde el principio Dios había decidido que Jesús sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. Ustedes lo ataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Dice también la Biblia que fue porque Dios así lo había designado, porque Dios así lo había permitido, para llevar a cabo la justificación que nos cuesta entender. Que Dios declare justo a un pecador porque Cristo tomó su lugar en la cruz y pagó con él. Cristo murió, mi amado hermano, y Cristo resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, es porque la ofrenda que Él entregó no fue aceptada por el Padre. Anteriormente, cuando se redimían a los esclavos, se daba un precio, y el que tenía al esclavo bajo su poder, si no le parecía el precio, mantenía al esclavo bajo su poder. Y Cristo, cuando murió, su ofrenda por nosotros, su sacrificio fue aceptado por el Padre, y Él subió a los cielos a regir, a sentarse en el trono, a regir con vara de hierro, hermanos. También dice que fue testificada por la ley y los profetas, mis amados hermanos. La frase testificada por la ley y los profetas significa que la ley dio testimonio de ello en el hecho de que en el mismo centro del sistema mosaico estaba el tabernáculo donde se ofrecían sacrificios de sangre que señalaban a Cristo. Así también los profetas fueron testigos cuando hablaron de la venida de Cristo, de su muerte y de su resurrección. Mire lo que dice Lucas 24:27, el mismo Señor. Dice: luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de Él. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Hermanos, la justicia de Dios que se revela en el Evangelio había sido testificada o atestiguada por la ley y los profetas. Mire lo que dice el verso 24 de Lucas, el verso 44 de Lucas 24 dice:
Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La ley misma, hermanos, daba testimonio de que Cristo iba a venir. Mire los profetas, Isaías 53, versos 5 y 10, no puedo citarlos todos los anuncios proféticos de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero Isaías 53, 5 y 10, vamos a leer 5 versos. Dice: mas él, hablando, Isaías profetizando del Mesías que había de venir, mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por qué? Usted se pregunta, pastor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios declara justo a un pecador? Por la imputación. Mire, Cristo fue herido por nuestras rebeliones. Lo que usted y yo teníamos que pagar por rebeldes que somos, porque aún somos rebeldes, Él pagó por esa rebelión. Fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Oiga, usted y yo somos los descarriados, los pecadores, y Dios, Jehová, cargó sobre la persona de Cristo ese precio de rebelión. Dice el verso 7, Él fue angustiado, Cristo, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermanos, Cristo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento, para justificarnos a usted y a mí. Ese cordero sin mancha, inocente, que en la antigüedad llevaban al sacerdote para sacrificar y con su sangre esparcírsela sobre él y el sacerdote para el perdón de los pecados, era un símbolo de Cristo. Por eso ya no hay sacrificio. Dice la Biblia que Cristo murió una vez para siempre. Y aunque la tradición enseña que en cada misa ellos pueden matar a Cristo y resucitarlo para perdonar los pecados constantes, esto es un acto de aberración, porque Cristo ya no puede morir. Cristo ya no puede morir, Él ya murió y resucitó, y ahora es el Dios hombre que está sojuzgando. Él subió, dice la Biblia, al cielo, se entronó y está desatando los sellos. Los empezó a desatar desde que subió al cielo, hermanos. Y eso han sido los juicios, la vara de hierro con la que el Señor está reprendiendo las naciones en su rebeldía. Pero por Él, esa es la imputación, hermanos. Por eso Dios nos declaró justos. Dios no es injusto. Él sigue demandando la justicia. La ley sigue demandando la justicia, pero Cristo la pagó por nosotros. Sigue diciendo Romanos 3, verso 22, que esa justicia, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Hermanos, recuerden que nadie puede ser justificado si no tiene fe en Jesucristo. Hay iglesias y religiones, cultos, que dicen que Jesucristo no es Dios. Y si usted no tiene una fe en Jesucristo como Señor y Salvador, hermanos, cientos de veces se encuentra en la Biblia Señor y Salvador, pero ni una sola vez se encuentra Salvador y Señor. Muchos quieren que Cristo solamente sea su Salvador y no su Señor. Pero si Cristo primeramente no es su Señor, es porque Él no lo ha justificado a usted. Su palabra dice que Él es Señor y Salvador, que somos los súbditos de su reino, que Él enseñó el manifiesto de los súbditos del reino en el Sermón del Monte, esas cualidades.
Charles Spurgeon decía, la gracia que no te cambia tampoco te salva. Muchos dirán, bueno, y entonces es que entonces yo puedo pecar porque he sido justificado. Hermanos, aquellos elegidos que han sido justificados por Cristo estaban destinados desde antes de la fundación del mundo. A ellos el mismo Espíritu Santo de Dios les da las herramientas para vivir una vida santa y piadosa. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la condición del ser humano. Hermanos, recuerden lo que hemos enseñado. Adán fue nuestro representante federal y solidariamente todos llevamos la culpa de su rebelión contra Dios. Por Adán todos somos pecadores, todos nacemos en pecado, mis amados hermanos. No hay justo ni aun uno, dice la Biblia. Todos. Y dice, no había distinción. Le estaba hablando a la iglesia de los romanos, judíos y gentiles. Tanto el judío como el gentil están destituidos de la gloria de Dios. Otra versión dice, están privados de la gloria de Dios. Por el pecado que anida en nosotros. Por ese pecado que nos fue imputado en Adán, hermanos. Adán fue nuestro representante federal, ya había dicho. Y Adán, cuando pecó, su pecado se nos imputó a nosotros. Esa violación del pacto que hizo Adán con Dios nos fue imputado a nosotros. Y nosotros empezamos a ser reos de juicios ante la ley. Pero vino Cristo. La Biblia dice el segundo Adán, que hizo todo lo contrario a Adán. Cumplió, obedeció, se sujetó hasta la muerte para Él imputarnos su justicia a nosotros y hacernos aceptados ante el Padre. Por eso Cristo en su justificación nos puso en la relación correcta con Dios el Padre. Ya no somos enemigos de Dios. Dice el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, hermanos. Recuerden, la finalidad del Evangelio es nuestra salvación. Y el Evangelio tiene un fin que es la salvación, la finalidad del Evangelio es la salvación. Y esto es gratuitamente. ¿Por qué la gente sigue insistiendo en que Dios necesita su dinero para hacerle salvo? ¿Por qué siguen prestándose para que los estafen, hermanos? Dice, verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermanos, recuerde, es algo gratuito por la redención en Cristo, quien fue a quien Dios puso como el propiciatorio, el lugar donde se sacrificaba. Propiciación es satisfacer la ira. Dice la Biblia que Dios está irado contra el pecador todos los días de su vida. Dios está irado contra el pecador. Y esa ira de Dios por esa rebelión a su santa y justa ley debe ser pagada. Y Cristo fue la propiciación. Él fue el que satisfizo esa ira de Dios por los pecados del ser humano, pagando con su vida, pagando con su sufrimiento, para redimirnos, mis amados hermanos, al derramar su sangre. Su sangre tuvo que ser derramada como aquellos corderos en la antigüedad para derramarse por todo el propiciatorio. Él estaba satisfaciendo las demandas justas de la ley contra el pecado. Él cumplió por usted. ¿Cuánto más no amar a Cristo? Darle el primer lugar de nuestras vidas. A veces pensamos en Cristo, a veces ni pensamos en Cristo. ¿Cuál es el primer pensamiento en la mañana, hermanos? Cuando usted se levanta, hacer el negocio del día, el negocio del año, ir y ganar el ascenso, ganar más dinero, satisfacer los deseos de la carne, el materialismo, la vanidad, que son lo que el mundo ofrece. Ese mundo al que Dios nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero no pensamos en Cristo. A veces somos mentirosos y decimos, no, Dios es lo primero para mí, pero sabemos que no es lo primero para nosotros.
¿Qué clase de cristianos somos? ¿Qué tan agradecidos somos con el que nos ha justificado? Hermanos, Cristo nunca habló ni una mala palabra. Mas sin embargo ni se justificó cuando estaba siendo injustamente procesado. Por amor a usted y a mí. Dice quien Dios puso como propiciación ahí en el mismo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Usted se pregunta, bueno, ¿cómo Dios podía justificar a Abraham? Mintió diciendo que su esposa era su hermana. ¿Cómo pudo justificar a David? Mire lo que hizo. Hermanos, las personas en la antigüedad morían y eran salvas por la fe en el que había de venir. Esa promesa de la simiente que se hizo en Génesis 3:15. Ahora nosotros, al contrario, somos salvos por creer no en el que ha de venir, sino en el que vino. Por nuestra fe en el cumplimiento de esa promesa de Génesis 3:15, de ese Mesías, de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos morían y sus pecados eran pasados por altos porque se pagaron en Cristo. Charles Leiter decía Charles Leiter, hermanos, en su obra Justificación y Regeneración, Cristo murió para justificarnos a todos. Justificó la justicia de Dios, pagando los pecados que se habían pasado por altos en la antigüedad. Y nos justificó a nosotros por esos mismos pecados. Dice el verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Hermanos, por eso dice la Biblia, Cristo, justicia nuestra. Cristo es la sabiduría, justicia y santificación de Dios para nosotros. Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra justicia. Somos justos a los ojos de la ley por la imputación de Cristo. Recuerden lo que decía Charles Leiter, la justificación, la justicia de Dios no nos hace justos, porque es una posición externa frente a las demandas de la ley. Ese hombre que debe ser condenado fue declarado justo porque otro pagó por él y no fue cualquier otro, fue Dios hombre. Jesucristo, un ser humano, una persona con una naturaleza divina y una naturaleza humana. Solo Él podía morir en representación de la raza humana y ser propicio a Dios en su divinidad. Por eso dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El único que fue digno de desatar los sellos y tomar el rollo y desatar sus sellos, Jesucristo. Nadie hizo lo que Cristo hizo. ¿Por qué desviar su adoración y su confianza en otro personaje de la Biblia y no en el protagonista de la historia? Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de la simiente de Cristo, la justicia que Dios proveyó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Solo en Él hay salvación. Solo en Jesús. No hay otro sobre el cual haya salvación. No hay otro nombre dado a los hombres, sino el de Jesucristo. Dios el Padre dijo, todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, Él os lo dará. ¿Y en qué nombre está pidiendo usted, hermano? En las bodas de Canaán se acercaron a María, la madre de Jesús. No la madre de Dios, la madre de Jesús. Y le dijeron que se les había acabado el vino. Y ella fue a Jesús y le dijo, mujer, todavía no ha llegado mi hora. No es en el tiempo y no es a otra persona a la que se le debe pedir, es a Jesús. Y María les dijo, haced lo que Él dice. ¿Y sabes qué es lo que Él dice? Que solo a Él adoraremos. Que solo Él es el camino al Padre. Que solo Jesús es la verdad y solo Jesús es la vida. Solo Jesucristo, hermanos. El único mediador que hay entre Dios y los hombres. Romanos 5:8 para terminar. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo Dios muestra su amor para con nosotros? En que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esto es la seguridad de la salvación, hermanos. Si ya hemos sido justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Un resumen de la justicia de Dios. Usted y yo, hermanos, con una incapacidad total para hacer lo bueno a causa de esa corrupción que heredamos de Adán. Usted y yo, hermanos, reos de juicio ante la santa ley de Dios, porque fuimos imputados, se nos imputó el pecado de Adán, fuimos declarados pecadores. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Constituidos enemigos de Dios, incapaces de toda buena obra. Dios mostró su amor para con nosotros, en que en esa condición de pecadores en que estábamos, nos dio a Cristo, su Hijo, para que muriera en la cruz por nosotros, para reconciliarnos con Dios. Esa es la justicia de Dios que se revela en el Evangelio. Esto es lo que hace que el Evangelio sea el poder, el dunamis de Dios, para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas, hermanos, ante Dios, no hay favoritismos. Estamos ahora en Cristo. Cristo es el heredero, y como la iglesia es el cuerpo de Cristo, estamos unidos a Cristo y tenemos la justicia de Cristo. Somos coherederos con Cristo. Somos hijos de Dios, reconciliados. Por eso tenemos la confianza de acercarnos y decirle a Padre, o sea, papito. Hermanos, estamos acostumbrados en nuestra vida siempre tratar de llegar a alguien con intermediarios. Hable por mí, colabóreme con fulano. Y queremos hacer lo mismo con Dios, buscando personajes de la Biblia, que la misma palabra de Dios nos dice que todos ellos están muertos y que están en el cielo, esperando a que Dios vengue la sangre que derramaron como mártires. Y muchos pidiéndoles a ellos, cayendo en el pecado que Dios condena en su palabra de invocar muertos. Pero solo Jesús, el único que ha resucitado, la primicia de la resurrección, el que vive, el que se sentó a la diestra del Padre e intercede por nosotros, es al que debemos pedir. En la Biblia nos enseña que cuando Juan vio la visión, toda la adoración era dirigida al anciano de días y al que estaba a su diestra, al Padre y al Hijo, a nadie más, hermano. El Espíritu Santo que está en nosotros, que es Dios mismo, nos da la capacidad de adorar al Padre y al Hijo, no a ningún otro personaje. Hermanos, ayer hacíamos un estudio, hacíamos un familiar, un culto de adoración familiar, y estamos estudiando Jeremías. Y nos damos cuenta cómo Dios reprendió, destruyendo Israel por su pecado de idolatría, por su pecado de ir al monte, coger un leño y hacer una escultura para adorarla. Dice Dios, se engañan a sí mismos porque esa escultura no tiene alma, tiene pies pero no puede caminar, necesitan ser llevados. Y muchos han puesto su confianza en esculturas que la Biblia reprende. Hermanos, el sábado pasado, enseñaba dónde está Jesús. Y Jesús es omnipresente. Usted puede dirigirse a Él en oración en el lugar donde está. Él es nuestra justicia. Él es nuestro Señor. Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin, mis amados hermanos. Él es Dios. Él es nuestra justicia. Amados hermanos, recapacitemos en esta palabra y reconozcamos nuestra necesidad de Cristo. Amén, hermanos.